Hola, bienvenidos a mi canal, Negatividad Cero. El vídeo de hoy va dedicado a Gandhi, esa especie de santo y también símbolo de la lucha pacífica. Nacido en 1869, Gandhi era hijo de un funcionario de grado elevado que pertenecía a la casta dominante y que era también primer ministro de Porbandar. Esta región donde nació Gandhi era un mosaico de minúsculos principados cuyos gobernantes tenían un poder absoluto sobre la vida de sus súbditos. A los 19 años, Gandhi fue a Londres para ser formado en Derecho en el Inner Temple, que era una sociedad de honor perteneciente a la Orden del Temple, y donde comenzó a frecuentar a los teósofos, siendo iniciado en la masonería. En 1893 fue enviado a Sudáfrica y abrió en Johannesburgo un bufete para defender los intereses británicos. Sus simpatías por los ingleses también le llevaron a organizar el Cuerpo Indio de Ambulancias durante la guerra contra los Boers, que eran los primeros colonos europeos llegados a Sudáfrica. Fue en Sudáfrica donde Gandhi desarrolló y ensayó las tácticas políticas que más tarde utilizaría en India, orquestando un movimiento dedicado a la agitación de masas a través de medios legales. También fundó una comuna llamada Tolstoy debido a la admiración que sentía por su amigo León Tolstoy. Pues bien, en los archivos del Estado de Sudáfrica, así como en la biblioteca municipal, se encuentra una colección completa de la revista Indian Opinion, fundada y dirigida por él. En ella se puede ver que defendía a los indios, pero detestaba a los negros, a los que llamaba cafre. Esta palabra, cafre, era usada de forma despectiva y era un insulto reconocido que Gandhi utilizaba con mucha frecuencia. A fin de cuentas, pensaba que los negros solo estaban un grado por encima de los animales. En un discurso en 1896 dijo lo siguiente: «Nuestra lucha es constante contra la decadencia en la que nos quieren hacer caer los europeos para rebajarnos al nivel de los groseros cafres, cuya única ocupación es la caza y su única ambición es reunir algún ganado para comprar una mujer y entonces pasar el resto de su vida en la pereza y el desnudo». En otro discurso, en 1905, sobre el censo de la población y los impuestos, afirmó lo siguiente: «Se puede comprender la necesidad de censar a los cafres que no quieren trabajar, pero no se entiende con los indios. Algunos impuestos suplementarios no serían mala idea, ya que en la mayoría de los casos obligarían a los negros al menos a trabajar algún día al año. Mientras el indígena negro no es nada útil al Estado, el Estado debe su prosperidad en buena parte a los indios. Mientras que los negros vagos abundan en todos sitios, esto es casi desconocido entre los indios de aquí». Pues bien, hubo un famoso proceso por no dejar ir a los indios en los vagones de los trenes de los blancos, pero su protesta fue para que se dejara viajar a los indios y nunca a los negros. También se mostró contrario a que los niños indios se mezclaran con los niños negros en las escuelas, e incluso protestó cuando se permitió a los negros vivir en los barrios de los indios. En 1903 dijo así: «Que de todos los lugares de Johannesburgo sea el barrio indio el escogido para permitir entrar a los negros en la ciudad supera mi comprensión. Siguiendo mi sugerencia, el Consejo Municipal debe expulsar a los cafres del barrio. Debo añadir que estoy muy preocupado por la mezcla entre cafres e indios. Creemos en la pureza de la raza tanto como los europeos, solo que nosotros creemos que serviría mejor a este interés defender la pureza de todas las razas y no solo la de una. Si hay una cosa que el indio ama más que nada es su pureza étnica». Un día que fue detenido por la policía, protestó no por haber sido detenido, sino por encontrarse en la cárcel en la que había negros. Dijo así: «Puedo entender no estar clasificado entre los blancos, pero situarme al mismo nivel que los nativos sudafricanos es demasiado».
El hecho es que Gandhi se enroló voluntario en las fuerzas británicas que lucharon contra los Zulús, que se rebelaban contra el dominio del imperio inglés. Pero Gandhi no solo era racista, sino que también era machista, según se demuestra en un baúl lleno de cartas que puso al descubierto sus secretos más íntimos. Aunque ya se encontraba casado y tenía hijos, Gandhi se enamoró en Sudáfrica de un arquitecto judío de nacionalidad alemana llamado Hermann Kallenbach, con quien vivió durante 2 años. Aunque Gandhi tuvo que volver a la India como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, sin embargo mantuvo correspondencia con Hermann, tras haberse separado de su exmujer o de su mujer. En una carta, Gandhi le confesó a Hermann que consideraba a su ex esposa la mujer más venenosa que había conocido. También añadió: no puedo imaginar una cosa tan fea como la relación entre los hombres y las mujeres. O esta otra frase: soy tu esclavo, prométeme que no mirarás a ninguna mujer con lujuria. Este hombre de la no violencia maltrataba a su mujer cuando vivía con ella. Incluso no la dejaba salir de la casa ni siquiera para ver a sus padres. Y también era muy violento con sus hijos. Como brahman o sacerdote que era, a los 37 años tomó los votos de castidad, tal y como establecía la primera de las 4 etapas de la vida de un brahman, llamada brahmacharya. Aún así, sentía la necesidad de acostarse con niñas y adolescentes, niñas que provenían de su círculo de confianza y entre las que estaban sus sobrinas. Gandhi continuó con este comportamiento pedófilo hasta su muerte, y lo justificaba diciendo que era así como probaba su castidad y que esto no impedía sus prácticas de brahmacharya. Tras su regreso de Sudáfrica había fundado un monasterio y él se creía el elegido de Brahma, convencido de poseer la ayuda divina y presentando la no violencia como una misión religiosa que se vería recompensada con la salvación eterna, y también defendiendo el martirio como forma de lucha. Afirmó lo siguiente: quien pierda su vida la ganará y quien intente salvarla la perderá. O esta otra: cuanto más puro es el sufrimiento, mayor es el progreso. Fue así como lideró el nacionalismo religioso, convirtiéndose en primera figura no solo del Congreso, sino de toda la India. Un revolucionario que incluso reclutó soldados para el ejército inglés. Por cierto, apoyó a Hitler, a quien admiraba, afirmando: no deseo la derrota de Gran Bretaña, pero tampoco la derrota de los alemanes. También apoyó el fascismo de Mussolini, de quien dijo: él es un verdadero superhombre, salvador de la nueva Italia. El hecho es que Gandhi era un político religioso que servía a los intereses de la élite dominante, de los judíos sionistas. Así llegó a decir: todas mis simpatías están con los judíos. Dejemos a los judíos, que proclaman ser la raza elegida, que prueben su título eligiendo el camino de la no violencia. Siendo la creación elegida de Dios, puedo agregar a sus muchas contribuciones la acción no violenta. Como líder político, Gandhi llegó a ser el presidente del Congreso Nacional Indio, que era un partido que había sido fundado por Alan Octavius Hume, hijo de un parlamentario radical escocés, también masón. En 1931, Gandhi fue a Londres para participar en la conferencia que discutía los pasos a seguir para establecer un gobierno en la India. Y de esta manera fue como llegó a dominar la escena política de su país durante la primera mitad del siglo XX. Luego el gobierno pasó a manos de su amigo Nehru, de su mismo partido y también brahman, quien continuó su labor tras su muerte, siendo ministro de la India durante 17 años. Nehru había estudiado en la Universidad de Cambridge y consiguió que la India se convirtiera en una república en 1950, formando parte del Imperio Británico, de la llamada Commonwealth. A Nehru le siguió su hija Indira Gandhi, también de la casta brahman, quien estudió en prestigiosos colegios e instituciones tanto de Suiza como de Reino Unido, convirtiéndose en la dama de hierro asiática,
y participando activamente en el proyecto de Gandhi. Indira adquirió su apellido al casarse con el hijo adoptivo de Gandhi, Feroze Khan, convertido en Feroze Gandhi, quien también estudió en Londres economía y ciencias políticas, todos trabajando para el imperio. El caso es que Gandhi fue un falso gurú al servicio de la élite mundial, con una estrategia de no violencia transformada en arma al servicio de los poderosos para dominar y adormecer a las masas. Un infiltrado británico que no consiguió la independencia de la India, puesto que la descolonización se produjo en pleno proceso de descolonización mundial, en donde los británicos siguieron gobernando a través de sus líderes títeres. Su doctrina de no violencia era pues una estrategia para llevar a la gente a su terreno y que sirvió a los ingleses para controlar las masas, frenando el desarrollo tecnológico de la India. Un maravilloso país que sigue siendo pobre, pero con un alto grado de corrupción. Porque Gandhi no hizo nada por abolir el sistema injusto e inhumano de castas, por paliar las desigualdades sociales, sino todo lo contrario. Y tener en India un apellido de casta baja reduce significativamente las posibilidades de ser incluso convocado a una entrevista laboral. De hecho, no hay un solo multimillonario indio de casta baja, y la lista de los indios más ricos está dominada por la casta alta. Los datos también demuestran que mientras los miembros de la casta alta se hacen día a día más millonarios, los de la casta baja son cada día más pobres, más analfabetos y tienen peor salud que el resto de la población. Es obvio que el sistema de castas establecido en India aporta beneficios económicos a unos pocos y pobreza absoluta a la mayoría. También legaliza el maltrato e incluso los asesinatos de unos hacia otros, sobre todo a las mujeres de la casta baja. Un sistema que prohíbe que nadie pueda aspirar a pasar de una casta a otra, que obliga a continuar el oficio del padre e incluso a casarse solo con alguien de su misma casta. Está claro que Gandhi no fue pasivo, ya que luchó de forma activa siguiendo el camino del guerrero, afirmando que la alegría estaba en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha y no en la victoria misma. Un auténtico revolucionario y controlador de masas, que recibió de Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma, gran alma, siendo sin embargo una persona que se dejó llevar por los instintos más decadentes. Pues bien, amigos, así era Gandhi, un gurú que recibía millones y millones de dólares de su financiador, que era un magnate de la industria cuya familia se había enriquecido con el comercio del opio y en cuya mansión vivió hasta su asesinato en el año 1948. Está claro que no hay que fiarse de nadie que figure como ídolo de masas. Estos falsos ídolos son una estrategia promovida por la élite dominante para manipular a la opinión pública. Todos son trabajadores al servicio de la élite. Hasta pronto, amigos. Chao, chao.